No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. España no tendrá que destinar el 5% del PIB al gasto militar. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pactado con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, quedarse fuera del nuevo objetivo de la alianza que pedía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está ahora inmerso en su propia guerra con Irán. En una comparecencia este domingo, Sánchez ha explicado que España queda excluida de este incremento que, según ha defendido, habría hecho inviable el estado del bienestar en nuestro país, un gasto que califica de desproporcionado e innecesario. Los socios aceptarán la propuesta de dejar fuera a nuestro país en la Cumbre Atlántica que se celebra esta semana en La Haya. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Esa declaración final no dirá que el compromiso de llegar al 5% lo asumen todos los aliados como estaba planeado. En una carta, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, confirma literalmente que España tendrá una trayectoria inferior al 5% en los llamados objetivos de capacidad y que la declaración dará a nuestro país flexibilidad. Estos objetivos de capacidad sitúan el gasto en el 2,1% del Producto Interior Bruto que España sí tendrá que cumplir, como ya se había comprometido. Para Sánchez, la negociación es un éxito y no pone en riesgo la seguridad nacional. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para el gobierno, cumplir con la exigencia de gasto que plantea Trump pondría en peligro la sostenibilidad del estado del bienestar. Pasar del 2% al 5% nos obligaría a tener que o bien subir drásticamente los impuestos a la clase media trabajadora o recortar severamente nuestro estado del bienestar. Así que lo que autoriza la OTAN es una salvedad por la que España podrá suscribir la declaración de la Cumbre de La Haya, que empieza esta semana, sin tener que incrementar la inversión militar. La clave no es gastar más, es gastar mejor, es gastar juntos. Defienden en la Moncloa que nuestro país puede aportar los recursos humanos y materiales que precisa la alianza para garantizar la seguridad común, quedándose en el 2,1% del PIB. Un acuerdo, a nuestro juicio, muy positivo, que nos va a permitir cumplir con nuestros compromisos. Un acuerdo que es fruto, dicen en la Moncloa, de una intensa negociación que en las últimas horas ha necesitado de la implicación al más alto nivel, también por parte de Estados Unidos. España había amagado con oponerse al acuerdo si no había cierta flexibilidad por parte de la OTAN. Pero según el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, Sánchez está mintiendo y España sí tendrá que llegar al 5% a partir de 2035. En un mensaje en redes sociales, el líder del PP añade que Sánchez no puede pretender seguir mintiendo a todo el mundo. El presidente del gobierno le ha respondido adjuntando la carta de Rutte con el mensaje: toma, Alberto, que alguien te la traduzca. Con todo, para el PP la negociación entre el gobierno y la OTAN no es más que una cortina de humo para ocultar los casos de corrupción. Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso. Sánchez comparece hoy para hablar de la OTAN después de permanecer mudo desde el pasado viernes tras la entrada de la Guardia Civil en Ferraz y en distintas dependencias del Gobierno de España. En medio del debate sobre la defensa, el mundo espera en vilo la respuesta de Irán a los ataques estadounidenses contra 3 bases nucleares este fin de semana, un bombardeo coordinado con Israel del que no estaban al tanto el resto de aliados occidentales. Según Sánchez, aunque Irán no puede tener armas nucleares, ahora es necesario desescalar. El mundo empieza a asomarse a un abismo oscuro. Estamos normalizando que ciertas potencias se bombardeen entre sí, que sus líderes intercambien amenazas nucleares. Nuestro país, España, no puede darle la espalda a esta realidad, pero tampoco debe darla por buena. Sánchez se suma a sus socios europeos que primaban la solución diplomática, pero que no condenan abiertamente los bombardeos de Estados Unidos. Este lunes se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea en Bruselas. La alta representante Kaja Kallas, que ha pedido a todas las partes contención, también va a comparecer hoy, esta mañana. De hecho, es lunes, es 23 de junio. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Un mensaje, el de la contención, que también se ha escuchado esta noche en el Consejo de Seguridad de la ONU, que se ha reunido de urgencia a petición de Irán. El secretario general, Antonio Guterres, ha dicho que el bombardeo de Estados Unidos del sábado por la noche marca un paso más en una región que se tambalea. We now risk descending into a rat hole of retaliation
Y añada que el mundo corre el riesgo de entrar en una peligrosa espiral de represalias. En ese foro, Irán ha reiterado que su ejército y su gobierno decidirán la respuesta a los ataques. El régimen de los ayatolás ya plantea cerrar el estrecho de Hormuz, una de las principales vías de comercio del mundo. El Parlamento persa lo ha reclamado y al régimen, de llevarse a cabo puede tener consecuencias devastadoras sobre el mercado internacional del petróleo. Jordi Fàbrega. El precio del petróleo ya empezó a subir cuando se iniciaron las hostilidades entre Irán e Israel y seguirá subiendo, especialmente si se consuma el cierre del estrecho de Hormuz, que es la principal vía de salida de crudo del Golfo Pérsico, especialmente hacia Asia. Por ahí se calcula que transita alrededor del 20% del petróleo mundial y cualquier alteración del suministro por este estrecho que controla Irán tendrá consecuencias sobre el precio que pagamos. El viernes el barril de petróleo se pagaba por debajo de los $80, pero aún así ya era un 25% más caro que a principios de mes. Los principales analistas prevén que de consumarse el cierre del estrecho pueda llegar a superar los $100 el coste del barril de Brent. También el gas natural ha notado ya estos temores y ha subido casi un 20% su precio en las últimas semanas, por lo que al final todo esto terminará repercutiendo sobre el precio de las gasolinas, que ya lleva varias semanas subiendo ligeramente, pero también sobre el precio de la electricidad. La principal justificación que ha dado Estados Unidos para entrar en el conflicto entre Israel e Irán es que el régimen de los ayatolás estaba muy cerca de construir bombas atómicas. De hecho, esta noche en ese Consejo de Seguridad de la ONU, el embajador israelí Dani Danon ha repetido el mantra de que Irán nunca ha querido utilizar la energía nuclear con fines civiles, que su programa, ha dicho, no era otra cosa que un arma cargada contra la estabilidad del planeta. Pero lo cierto es que hasta ahora tanto la Organización Internacional de la Energía Atómica, que por cierto no ha podido validar el efecto del ataque estadounidense, como la propia inteligencia norteamericana venían señalando que la capacidad nuclear de Irán estaba muy lejos de suponer un riesgo real. Antonio Martín. Por mucho que Trump y Netanyahu hayan repetido como argumento para atacar Irán que este país está a punto de tener capacidad nuclear, lo cierto es que ningún dato oficial acredita esa posibilidad. El Organismo Internacional de la Energía Atómica reconoce que Irán no es tan transparente como venía siendo con su programa nuclear, pero su director general ha admitido que no tiene evidencias de que Irán esté intentando obtener un arma nuclear. Otra institución que monitoriza este tipo de bombas es el SIPRI y su director general dice también que no hay pruebas de que Irán busque la arma atómica, que son solo especulaciones y que incluso enriqueciendo uranio al 90% aún tendría que ser capaz de fabricar y montar la bomba. Hasta la directora de la inteligencia de Estados Unidos dijo en marzo que no había evidencias de que Irán estuviera cerca de la bomba. Donald Trump la ha desacreditado varias veces desde entonces. Más allá de las impredecibles consecuencias internacionales, la operación contra Teherán ha empezado a provocar enormes tensiones internas en Estados Unidos. Por un lado, entre la administración y los seguidores más recalcitrantes de Trump, porque los bombardeos suponen enmendar su propia política exterior, que bajo su presidencia, recuerden, no habría guerras en el extranjero. Pero también con los demócratas que denuncian que no fueron informados. Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Por un lado, los ataques generan fisuras entre las bases trumpistas contrarias a involucrarse en guerras ajenas. No estoy seguro de que esto sea lo que los seguidores del Make America Great Again quieren escuchar, decía Steve Bannon, ideólogo del trumpismo, tras la comparecencia del presidente. De momento, muchos compran la idea de que se trata de un ataque puntual para forzar negociaciones, aunque el vicepresidente J.D. Vance intentaba calmar las aguas, asegurando que empatiza con ellos, pero que la diferencia entre Trump y los demás presidentes es que los anteriores eran tontos. Y los demócratas, por otro lado, cuestionan la legalidad del ataque y lo tachan de inconstitucional por no haberlo consultado previamente con el Congreso. Y este senador de Virginia, Tim Kaine, ha presentado una resolución para votar si Estados Unidos debería o no involucrarse en este conflicto, mientras que los más de izquierda exigen un impeachment, un juicio político contra Donald Trump.
En nuestro país, la semana política empieza con una imagen, la del exministro José Luis Ábalos en el Tribunal Supremo, que va a declarar esta mañana como imputado en el llamado caso Cerdán. La línea de defensa del ex número 3 del PSOE es declararse inocente y acusar a Santos Cerdán y a su exmano derecha, Koldo García, de haberle utilizado para influir en las adjudicaciones en el Ministerio de Fomento. Ábalos le dijo a la SER que Cerdán y Koldo llevaban unas dinámicas previas corruptas desde Navarra para repartirse comisiones. Además, para el exministro, en los audios que le implican, se habla de una deuda y no de mordidas. El exministro no descarta pactar con la Fiscalía. Después de Ábalos, va a declarar ante el Supremo Koldo García, que en principio se va a acoger a su derecho a no declarar. Mientras, sobre este caso, el PP endurece sus críticas al gobierno, además de pedir de nuevo la dimisión de Pedro Sánchez. Este fin de semana han llegado a insinuar, como ha hecho el expresidente José María Aznar, que Sánchez es capaz de amañar los resultados para mantenerse en el poder. Carmen Funes. La manera de ejercer el poder viene determinada por cómo se llega a él. Y Sánchez llegó al gobierno amañando unas primarias y después comprando votos que han roto el Estado de Derecho y la igualdad de los españoles. Lo que dijo literalmente el expresidente Aznar en una entrevista en El Mundo fue: si uno es capaz de adulterar unas elecciones internas en su partido, ¿por qué no va a alterar unas generales? Para el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Aznar no puede dar lecciones de limpieza porque presidió el gobierno de la corrupción y de la guerra. Palabras de Illa, que este domingo ha cerrado filas con Sánchez tras reunirse con él en Moncloa el pasado viernes. Radio Barcelona, Laura Pons. Sí, Salvador Illa arropa, cierra filas con Pedro Sánchez y asegura que su partido ha actuado con contundencia y rotundidad, sin medias tintas, ante la traición, dice, de un compañero. El dolor no ens fa dèbils, al contrari, ens esperona, amb més energia que mai. El dolor no nos hace más débiles, al contrario, nos anima, nos motiva a dar un paso al frente. Por ello, Illa llamaba a la izquierda a defenderse. Ante el que pueda hacer que haga, es el momento de decir que el que pueda dar un paso al frente, que lo dé. Mensaje al expresidente del gobierno, José María Aznar, quien alertaba del riesgo de una crisis constitucional por las exigencias de los socios independentistas. Otra vez Aznar, el gobierno de la guerra de Irak, de la corrupción de sus vicepresidentes y de la mentira del 11M. Un poco más de humildad y menos dar lecciones. Son las primeras palabras del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, después de la reunión de urgencia que no constaba en ninguna agenda y que mantuvo el viernes con Sánchez en la Moncloa. Nos vamos hoy hasta Murcia y está Juanjo Asensio. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Castilla y León, en Radio Valladolid, está Alejandre. Mario, buenos días. Hola, buenos días. Noticias de estas dos comunidades hoy en este tramo de radio, en el Hoy por Hoy, como lo que está pasando en Valladolid, que estos días se está hablando del nuevo carril bici que ha construido el equipo de gobierno que forman PP y Vox, Mario. Sí, sobre todo porque cuenta con el rechazo de quienes se mueven en bici por la ciudad. Esta obra ha incluido, ahora te cuento, esta obra ha incluido la supresión de otro carril bici que ocupaba parte de la calzada en el Paseo de Isabel la Católica, que es una de las vías más emblemáticas de la ciudad y que ahora vuelve a ser ocupado por los coches. 2 años después de acceder al gobierno municipal, PP y Vox siguen aplicando un modelo de movilidad que aseguran es de convivencia, pero que lo que ha hecho es desplazar a quienes usan la bici como medio de transporte a moverse por el interior de un parque en un trayecto que tiene, ojo, apenas 1 kilómetro y 18 pasos de peatones, uno cada 55 metros. Roberto González es de la Asamblea Ciclista de Valladolid. Al final es lo que van a conseguir, que mucha gente que ahora mismo se desplazaba en bicicleta por este carril, coja el coche y genere un efecto llamada a más gente y se genera más atasco. Yo personalmente voy a ir por la calzada. El carril bici para mí no tiene ningún sentido lógico. La obra, que para la oposición y los usuarios habituales de la bici, como escuchamos, es un despropósito, ha costado casi 1 millón de euros. Y hay más, ¿eh? Uno de esos 18 pasos de peatones está pintado sobre el pavimento rugoso para invidentes. Así que de esta manera ellos creen estar bien colocados en la acera cuando en realidad están en medio de un paso de cebra. Tremendo. Mira, que hablamos de ciclistas. Un joven ciclista murciano que está cubriendo en bicicleta la distancia entre Barcelona y Murcia para conseguir fondos para niños con cáncer. Se trata de Javier Pérez, que en el pasado viernes inició en Barcelona este reto solidario que le está llevando a realizar estos cerca de 700 kilómetros de distancia que hay hasta Murcia. El objetivo, según nos ha contado, es el de recaudar fondos que va a destinar a la Asociación
murciana de lucha contra el cáncer infantil, AFACMUR. Así nos lo contaba. Yo estoy contento con todo lo que se recaude, estoy contento, porque al final creo que también el mensaje que estoy mandando, que estamos mandando entre todos, es mucho más importante al final, porque es necesario que la sociedad tome conciencia de lo que hay y de que hay personas que pueden ayudar y que si lo hacemos todos juntos podemos hacer algo grande, es lo que yo creo. Está previsto que después de 5 días encima de la bicicleta, soportando tráfico y sobre todo también altas temperaturas, Javier llegue mañana por la tarde a la ciudad de Murcia, aunque se considera un ciclista no profesional. Javier ya hizo el pasado verano un trayecto similar entre Madrid y Murcia, lo que le ha inspirado en esta ocasión para repetir esta hazaña, pero con un propósito ahora solidario, el de dar visibilidad a esta enfermedad y fomentar la inversión en investigación contra el cáncer infantil. Y la restauración de la Catedral de Palencia, que ha permitido desarrollar un proyecto de investigación sobre los palentinos de la Edad Media. Y es que esas obras que tuvieron lugar hace 2 años son objeto de estudio ahora gracias a un proyecto impulsado por el Cabildo y la Universidad de Oxford, que en colaboración con una empresa están desarrollando en la capital palentina el análisis de hasta 20.000 huesos, que según se ha estimado se pueden fechar entre los siglos XII y XVI. Este estudio persigue conocer mejor el pasado prerrománico de Palencia y aportar datos, por ejemplo, sobre la edad de las personas que fueron enterradas en una cripta recientemente descubierta en la catedral, su estado de salud o la proporción entre hombres y mujeres en esos enterramientos. Quedan 6 días para que concluya esta fase del estudio, lo que significa que para terminar de analizar los restos van a tener que procesar unos 2.000 huesos diarios, un reto casi imposible que hace pensar ya en una segunda edición de esta iniciativa. Pues mira, los huesos de la nariz, por ejemplo, porque un estudio de la Universidad de Murcia revela la relación directa que hay entre cómo masticamos y la forma que tiene nuestra nariz. Y es que según este estudio, tras un primer análisis, se ha visto que hay una asociación significativa entre el lado de la boca por el que masticamos y una mayor estrechez de la fosa nasal correspondiente. Esto puede llevar consigo a que respiremos peor por un lado que por otro, pero como es algo que se produce de una forma progresiva, no somos conscientes de ello. Yo esta mañana me he puesto a pensar y es verdad, mastico más por el lado derecho que por el izquierdo. No me había dado cuenta. Juanjo Mario, hasta un abrazo, luego. chao. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone un tebeo sobre el paso del tiempo. Es uno de los cómics más originales que se van a encontrar. Con cada plano fijo, la viñeta sucede siempre en un mismo salón, de una misma casa familiar en Pensilvania. Pero eso sí, viajamos en el tiempo, en todo lo que ocurrió en ese mismo lugar. Desde los dinosaurios a los nativos americanos, a una familia en los 90 que ve la tele bien avenida. Fui descubriendo partes de la historia de ese lugar que ni yo mismo conocía, pero no me quise aventurar en el futuro. Es todo tan incierto que menos mal que no hice grandes predicciones. Eso nos dice su autor, Richard Maguire, artista y dibujante de cómic que firmó en Aquí un cómic experimental pero muy emotivo, que ha tenido traducciones a muchos idiomas y hasta adaptación al cine. Papá, quiero presentarte a Margaret. Encantado, Margaret. Encantada, señor Young. Cómo vuela el tiempo, ¿verdad? Robert Zemeckis la ha estrenado este año con Tom Hanks. Sin embargo, al autor le gusta el diálogo del cómic con el cine, pero insiste en que leer el libro implica mayor actividad de los lectores, otras sensaciones distintas para un libro que habla de la familia, pero sobre todo del paso del tiempo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.